No procede en este momento, amigo Antonio. Y además debemos de guardar este metro de distancia un poco, bueno, pues para que nuestros telespectadores sepan que estas son las primeras medidas para protegernos de esta pandemia, porque ya ha sido declarada hace unas horas pandemia por la OMS, y que un poco depende de la concienciación de todos los ciudadanos y de que todos los ciudadanos seamos conscientes de protegernos, de cuidarnos, no darnos la mano, mantener una higiene y tener mucho civismo, escuchar a las autoridades sanitarias y escuchar las recomendaciones de los expertos que nos están asesorando. Estas son las palabras de Juan Manuel Sosa, que es ni más ni menos que consejero de Sanidad del Cabildo y Planificación Sanitaria. Pero es que además este hombre tiene tras de sí 38 o 37 años en el mundo de la medicina. Es profesional de la medicina, es médico. Ha sido además pues director del área de salud de Lanzarote. Es decir, trabajaba para el gobierno de Canarias dentro de este área. Un hombre con sobrada solvencia y experiencia para poder hablar con conocimiento de la causa de un tema que es actualidad, que no es otro que el coronavirus. Pues hemos comenzado con una de las medidas que nos aconseja el Estado y así como la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, amigo Antonio. Buenas tardes. ¿Es tan grave realmente esta enfermedad del coronavirus? Sí, es grave y te voy a decir desde mi punto de vista por qué es grave. La enfermedad no es que sea más grave que una gripe. Lo que es peor que una gripe es su facilidad de contagio. Ese es el problema. Y la facilidad de contagio es lo que hace que si los ciudadanos no nos mentalizamos, que tenemos que observar estrictamente, pero de lo más estricto, las normas que nos digan los expertos, entonces es un peligro. Porque el problema es que como es altamente contagiosa, claro, la gripe mata a mucha gente, pero a lo largo del año, de forma lenta. Empieza uno a enfermarse en septiembre, octubre, noviembre, pero es que esto está contagiando a una velocidad que hace que la gente pues le crea angustia, pánico, etcétera, y acude mucha gente a los servicios sanitarios y bloquean los servicios sanitarios. Ese es el peligro, el bloqueo que puede haber de los servicios sanitarios y de los pocos profesionales que tenemos. Mira, si en condiciones normales, sin estar padeciendo una pandemia, estamos sufriendo un problema de listas de espera brutal, un problema de falta de profesionales y de quirófanos, en este momento con este problema que nos puede venir, y yo creo que nos va a venir aquí a Lanzarote, irremediablemente, si no nos comportamos de una forma cívica para que se puedan canalizar de una forma organizada la atención, pues podemos tener un caos como el que creo que hay en Italia o el que se creó al principio en China, en el cual los perjudicados vamos a ser todos. Entonces, observar y respetar todas las recomendaciones. Cuando se tienen síntomas, cuando se llamar al 112, esperar que llegue el 112 a tu casa y no acudir rápidamente al hospital, porque ahí lo que vamos a hacer es bloquear los servicios sanitarios. Dejar los servicios sanitarios del hospital para aquellas personas a las que los profesionales deciden que hay que trasladar realmente. Los que pueden ser atendidos en su casa. Yo siempre además he dicho que el sitio donde más infecciones se coge uno es en un hospital. Sí, te lo puedo asegurar. Oye, una vez casi me muero en un hospital por una septicemia que me pillé en un hospital. Sí. Fuera del hospital nunca me he pillado una septicemia. Entonces, bueno, en los hospitales están permanentemente volando todos los bichitos que hay. Entonces, en tu casa puedes tener el coronavirus o el de la gripe u otro, pero no 40 tipos diferentes. Además, con otra cosa, nosotros, los médicos, distinguimos y valoramos que las infecciones hospitalarias son las peores que hay, porque los gérmenes que hay en un hospital son los que han sido capaces de burlar los antibióticos. Han establecido mecanismos, enzimas,
que son capaces de degradar a los antibióticos para que los antibióticos no les hagan daño. En cambio, en tu casa no te vas a tropezar con ese problema. ¿No cree usted? Porque según las estadísticas que he podido leer, muchas además, de diferentes profesionales de la medicina, donde indica que esta enfermedad no va más allá de una simple gripe. Si miramos el mismo estado de día, el mismo tiempo de día, a nivel mundial, la gripe se ha multiplicado lo que son los casos de muerte que este nuevo virus. Es decir, que le dan profesionales de la medicina mucho menos importancia a este virus que a la gripe. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que esperar a que pase más tiempo para poder, digamos, consolidar estas impresiones que todos tenemos y que coinciden con lo que has dicho tú, las que tenemos también los profesionales. Pero la gripe tiene algo, como te decía antes, hace un rato, la gripe hoy te la coges tú, a las 2 semanas se la coge tu señora, a las 3 semanas se la coge un hijo tuyo, y como sabemos que es gripe, salvo que nos cause un problema muy muy grave, nadie va al hospital, nadie va a urgencias, nadie colapsa los servicios de urgencia por una gripe. Las personas mayores, a quien la gripe sí les produce un problema ya serio o severo, sí se trasladan al hospital, pero el resto de la gente se trata en su domicilio. Pero es que el problema es que ha cundido un pánico, de los cuales pues son culpables los medios de comunicación, la prensa, las nubes, las redes sociales, los Facebook, todas estas son tremendamente alarmistas y han creado un estado de alarma que la gente por unos síntomas gripales, como puede ser tos, un poco de fiebre, en vez de llamar al 112 y empezar a tomarse pues su paracetamol y empezar a hacer vaporizaciones con agua en la cocina de su casa para expectorar mejor y humidificar sus flemas y bueno, pues lo que hace es que sale corriendo al hospital pensando que esto es mortal y esto, bueno, si colapsamos los servicios sanitarios sí que puede ser mortal para mucha gente. Como bien dicen, la verdad que tiene razón, es decir, durante las 24 horas del día, en cualquier medio de información, da igual que sea musical, deportivo, lo que quiera que sea, se habla constantemente del coronavirus. Han creado una alarma bestial en la sociedad y está originando, pues yo creo que un caos desproporcionado, al cual alguien va a tener que poner freno, ¿no? Sí, pero el problema es que a las redes sociales no hay quien las pare, porque todos los ciudadanos tenemos acceso. Hoy día cualquier ciudadano se hace un selfie y a los 2 minutos está circulando por todas las redes sociales. Ese es el problema, que hemos democratizado tanto la información, hemos dado tanto acceso a cualquier persona, con o sin escrúpulos, con o sin autoridad, con o sin criterio, a las redes sociales, incluso a los medios de comunicación, que bueno, que con mucha falta de prudencia, con mucha falta de criterio y con mucha falta de concienciación, bueno, pues ha extendido unos estados de opinión que están circulando tremendamente preocupantes y tremendamente dramáticos y con unas consecuencias que pueden ser catastróficas, las consecuencias del alarmismo que se ha creado de forma innecesaria. Yo creo, pienso a nivel personal, que este tipo de psicosis, el miedo que se le ha metido a la población, puede ser más peligroso que la propia enfermedad. Efectivamente. Sí, porque no puedo entender, porque ha sido un caos en 2 o 3 días, para no ir más lejos, no me quiero imaginar lo que puede haber ocurrido en China, pero aquí en España es que han dejado limpio todos los supermercados. No sé con qué motivo la gente llegaron a los supermercados, arrasaron y lo dejaron limpio. No sé qué tipo de psicosis tienen metido en la cabeza para haber hecho lo que hicieron. ¿Cómo es posible que el propio gobierno esté mandando a paralizar pues universidades, colegios, organismos oficiales, y ahora mismo se está pensando en los propios medios de transporte, como puede ser en Madrid, el metro, que es lo más importante que hay en esa ciudad capitalina? Es que no tienen los políticos alguien
que los asesoren debidamente y le indique que lo que están haciendo es una paralización, una auténtica locura? Bueno, vamos a ver, Antonio. El tema es que de lo que se trata, dada la alta contagiosidad que tiene este virus, mucha más que el de la gripe. No es que sea peor los síntomas ni la enfermedad, no es que sea peor que la gripe, es que es mucho más contagioso. Entonces de lo que se trata, con todas estas medidas que se están tomando de aislamiento, de impedir asambleas, de impedir concentraciones en espacios cerrados, etcétera, etcétera, es tratar de procurar que se prolongue en el tiempo el padecimiento de la enfermedad. Es decir, que no todos enfermen en el mismo mes, sino que la enfermedad, que tarde o temprano nos va a ir afectando a todos, pues a ti te afecte hoy, a mí dentro de 3 semanas, a tu señora dentro de un mes, a tu hijo dentro de 4. ¿Para qué? Para que dé tiempo a los servicios sanitarios de irlos pudiendo atender a todos de una forma escalonada. Ese es el motivo por el cual los epidemiólogos y los políticos, obedeciendo a los epidemiólogos en este caso, están poniendo estas restricciones, porque indudablemente que en una isla como Sicilia fuera a haber el coronavirus, es lógico, pero hombre, no es lo mismo que enferme toda la isla de golpe, a que se cierren las fronteras para que no entre nadie y el número de infectados, pues en vez de producirse en 1 semana y media o en 2 semanas, se produzcan 3 meses, con lo cual a los servicios sanitarios les va a dar tiempo de poder tratar de una forma más escalonada a la población, lo cual va a repercutir en un mejor tratamiento, lógicamente. Pero vamos a ver, ese es el motivo, Antonio. Por ejemplo. Mira, mi opinión, yo suspendería cualquier acto de carnaval que hubiera ahora mismo ya aquí en Lanzarote. Pero vamos a ver, porque vamos a encontrarnos en este momento con unas opiniones encontradas, ¿vale? Pero por ponerte un ejemplo, esta semana, debido al cierre de las universidades y demás colegios, en Madrid comienza a llegar a nuestra isla centenares de jóvenes, que viene de un sitio altamente contagioso en ese momento y peligroso. ¿Qué tipo de medida de seguridad se va a tomar en esta isla con la llegada de estos jóvenes de un sitio como Madrid? No hay medios para tomar medidas de seguridad con todos. Simplemente, si alguno de estos jóvenes manifiesta síntomas y se observa que efectivamente tiene el coronavirus, se le aislaría en su domicilio. Se le aísla en su domicilio. ¿Cómo sabría de esto? Estamos hablando de centenares de jóvenes. Sí, bueno, de esos centenares de jóvenes te pueden venir 3 o 4, no te vienen los 100, porque los 100 no residían todos en el mismo lugar de Madrid. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, no es lo mismo aislar a 3 o a 4 jóvenes en su domicilio que de repente te entren todos los días 300 coronavirus a través del aeropuerto o del muelle. Entonces, si te vienen 3 o 4 de los 100 estudiantes enfermos, bueno, pues esos 3 o 4 estudiantes enfermos tardarán en transmitírselo a sus familias y sus familias al resto de la sociedad, a lo mejor mes y medio. Pero si te vienen 300 infectados en un día, a las 2 semanas no tenemos los 300 que llegaron, tenemos 5.000 y no tenemos medios sanitarios para poder atender 5.000. ¿Qué consejo, desde tu punto de vista como médico y además como responsable sanitario de la primera institución de esta isla, qué consejo le darías tú a estos jóvenes una vez que llegara aquí a Lanzarote? ¿Que acudieran al hospital a hacerse algún tipo de prueba? Si no hay síntomas, no, Antonio. Si no hay síntomas, no. Pero vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a ver. Tos, fundamentalmente tos seca, fiebre, dolor de cabeza, expectoración. Es que es muy similar a una gripe. Estornudos. Se diferencia un poco de la gripe en que el COVID-19 cursa sin tantos dolores musculares como la gripe, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo le recomiendo a cualquiera que empiece de forma repentina con tos, malestar general, fiebre, escalofrío, etcétera, que llame al 112. Afortunadamente, Lanzarote es una de las islas, porque aquí solamente en Tenerife y en Las Palmas existe el aparato para hacer inmediatamente los test del coronavirus. Pero Lanzarote es la única isla no capitalina donde existe el aparato para poder detectar el coronavirus en cuestión de horas, y además tenemos los técnicos que lo saben manejar.
En La Palma, Gomera, Hierro, Fuerteventura, no existe esa maquinita. Con lo cual te sacan sangre y hay que mandar a Las Palmas y esperar a que te vengan los resultados al día siguiente. Aquí en pocas horas los tenemos. Bien. Así que esa es una ventaja que tenemos sobre las demás islas no capitalinas. Además tenemos otra gran ventaja y es el clima. De todos sabido, todos sabemos que cuando más nos afectan las enfermedades de tipo respiratorio, cuando más catarros, más gripes, más resfriados tenemos, es de septiembre a febrero o marzo, que en verano ya casi nadie tiene resfriados, ni casi nadie tiene gripe, casi nadie tiene pulmonías ni neumonías. Es muy raro, salvo alguna persona mayor por algún otro problema. Entonces, yo creo que aquí, en Lanzarote, por la experiencia personal que tengo simplemente, Antonio, esto puede cursar con una sintomatología más llevadera, menos afectación de los órganos en las personas mayores, menos problemática con la salud general en Lanzarote, que en Madrid o en París o en China, donde están a 0 grados. ¿Tú crees que los virus, el calor se cargaría a los Bueno, virus? todos sabemos que cuando tú hierves el agua, los virus y las bacterias se destruyen. Todos sabemos que la fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para matar los virus y las bacterias. ¿Por qué nos da fiebre? Es un mecanismo defensivo del organismo. ¿Por qué nos abrigamos y cuando nos abrigamos y nos metemos en la cama con una botellita de agua bien caliente o con una manta térmica para abrigarnos, amanecemos mejor que si estando con gripe no nos abrigamos? Bueno, el calor inhibe bastante la replicación viral. Bueno, te hablaba de opiniones encontradas. Por ejemplo, el Colegio de Biólogos Canarios, Sí. de la Comunidad de Canarias, creen injustificadas las medidas que se están tomando frente al coronavirus. Insiste que no existe ningún tipo de razón biológica que acredite la alarma desmedida que se está originando y el miedo injustificado que se está pasando en este momento en la sociedad. Me he leído. Eso lo ha dicho el Colegio Oficial Bien. de Biólogos del Gobierno de Canarias. Son biólogos, Son biólogos. conocen los virus y las bacterias. Vale. No tratan pacientes. Vale. Bien, si miramos este comunicado, tenemos, primer punto, no existe razón biológica o epidemiológica que justifique la alarma y el miedo a esta enfermedad. Sí. Bueno, en parte tienen razón. A lo único que hay que tenerle miedo, como yo te decía, es porque hay que procurar que se vaya produciendo de forma más escalonada, Ajá. que se produzca más escalonadamente. Es lo único que discrepo ahí con ellos. Vale. Según se seguirán produciendo nuevos casos en Canarias. Pues sí. Lógicamente, eso lo reconocen, sí. ¿vale? Eso es cierto. Igual que la gripe no hay quien la pare. Lo que pasa es que, como te decía antes, la gripe es a lo largo de 6-7 meses. El problema de esto es que se produce en un mes o en 2, cae todo el mundo. Bien. Después dicen que para no seguir alimentando esta alarma se recomienda no enviar ni reenviar noticias sin asegurarse de la veracidad de las mismas. Pues sí, también coincido con ello. No está justificada la suspensión de actos públicos ni de aglomeraciones, ahí sí que discrepo con ellos. Sí, porque claro, si tú evitas las aglomeraciones, las concentraciones, los congresos, evitas que la gente se contagie más rápidamente. Y de lo que se trata es de que se contagien más lentamente. Vale, pero estamos hablando... Es lo único que discrepo con ellos. Estamos hablando de cositas muy serias. Cuando estos señores dan este tipo de razón, yo estoy pensando en otros hechos más importantes. Es decir, en el mundo, a nivel mundial, ahora mismo, este mundo está cayendo la bolsa, están cayendo las grandes empresas, se está destruyendo todo un mercado a nivel internacional y se está creando una alarma impresionante e injustificada. Yo creo que lo que ellos dicen tiene razón, es decir, el mismo hecho ahora mismo de paralizar los colegios supone una alarma impresionante para los padres que dejaba a su niño en el colegio y se iban a trabajar. Ahora, ¿quién cuida de esos críos? Sí, pero vamos a ver, un niño enfermo en una clase de 30 y que contagia a 25,
Cuando esos 25 niños llegan a sus respectivas casas, son 25 hogares. Son 25 hogares de repente, que caen de repente, Antonio. En cambio, si tú dejas a esos niños en su casa, no vamos a evitar que esas 25 casas, hogares, padezcan la enfermedad, pero lo irán padeciendo más lentamente a lo largo del tiempo, y hasta es posible que dentro de 2, 3 o 4 meses ya tengamos una vacuna, tengamos un remedio. Y te quería comentar algo. Yo que anoche estuve leyéndome todos estos temas, estos informes que hay, la reflexión que me hago es que lo que ha sucedido con este coronavirus, la alarma social, las consecuencias, los trastornos económicos brutales que esto va a producir, va a ser que posiblemente después de esta pandemia el mundo se plantee otras cosas que no se estaban planteando, que no se habían planteado, que haya una visión diferente de la convivencia humana y que posiblemente las relaciones humanas, las relaciones entre países, la forma de actuar sanitariamente, etcétera, sufra cambios importantes, porque esto nos va a dar una triste lección a todos de lo que es no saber prevenir, de lo que es estarse peleando por las miserias. Hasta hace pocos meses veíamos la gran guerra que había entre China y Estados Unidos, cuando ahora mismo vemos lo que le ha pasado a China y lo que le puede pasar a los Estados Unidos con su economía, que a pesar de estarse peleando como fieras, bueno, pues resulta que ha venido una gente completamente natural y tan pequeñito que ni siquiera se ve, que hablando feo los ha puesto a todos en su sitio. Cuidado, porque yo creo que esto desgraciadamente nos va a hacer a todos reflexionar mucho. Nos va a hacer a todos reflexionar mucho sobre cómo manejar las redes sociales, sobre cómo manejar la información, sobre cómo manejar la prensa. Quizás se ha alarmado demasiado y quizás los principales responsables de esta alarma social son los medios informativos, porque son los que están durante 24 horas, no solo 24 horas, sí. Informando o malinformando o alarmando a la población. Pero es que, Sosa, cada invierno prácticamente nos llegan algo con lo cual pretende acojonarnos, cuando no son las vacas locas, cuando no es la gripe aviar, cuando no... Siempre nos meten algo que nos ponen de corbata. Porque el invierno es la época en la que el organismo, por el frío, tiene menos defensas y ante las agresiones de los virus y de las bacterias se es más fácilmente susceptible y se derrumban antes los organismos de las personas que no son fuertes y que no están en condiciones. Por eso te decía que a lo mejor una de las cosas que nos va a ayudar a que esto en Lanzarote tenga menos repercusión es el clima, precisamente. Porque no tenemos el mismo clima aquí que el que hay en Inglaterra cuando surgió lo de las vacas locas. No hay el mismo clima, o sea, tenemos unos 20 grados de diferencia, mínimo. ¿Y cómo es posible que estos biólogos lleguen hasta el punto de decir que ellos no ven riesgo de propagación de la enfermedad ni altos índices de mortalidad? Bueno, vamos a ver, Antonio. El riesgo de propagación de la enfermedad lo estamos viendo. O sea, yo creo que no hay sino que ver en 24 horas en Madrid mismo se ha multiplicado por un 30% los positivos. Lo cual quiere decir que el riesgo de transmisión, que no lo discutan los biólogos, por muy biólogos que sean, porque ahí están los números. Bien, mira China, mira Corea del Sur, etcétera. Bien, entonces la transmisión es la transmisión, o sea, eso que no lo discutan. ¿Que los síntomas son los de una gripe? Sí, son los de una gripe. ¿Que la gripe ha matado ya en Canarias 28 personas en lo que va de año? Sí. Y esto no ha matado a nadie todavía en Canarias. Y la gripe a 26, sí. Pero es que la gripe no ha causado un alarmismo tan grande como para que se haya habido desabastecimiento en los supermercados, la gente esté tan histérica. Y la gripe además empieza en septiembre y acaba en abril. Antonio, esto cuando llega a un sitio, en pocas semanas está todo el mundo contagiado y no da tiempo a que la escasez de servicios sanitarios que tenemos pueda atender al público de una manera racional y escalonada. Ese es el problema. ¿Y cuánto Mira, tiempo? un anestesista, perdón que te interrumpa, un anestesista, si recibe
6 pacientes al día los que tiene que intubar, no tiene problema, o 10, o 15, pero si recibe 100, no puede. Y lo que no tenemos son 100 anestesistas. Tenemos 3 o 4, o 5. No tenemos 100. Y si recibe a 100 pacientes para intubar, no los tiene. Un anestesista puede intubar a 100 pacientes, pero muy cómodamente en un mes, en un día no. Lo cual quiere decir que se van a quedar sin intubar y se pueden morir asfixiados. Cuidado. Ya que me hablas de eso, reúne condiciones el único hospital que tenemos aquí en la isla de Lanzarote para, en caso de una pandemia seria, donde caigan miles de personas, poder atenderlo debidamente. Bueno, vamos a ver, el hospital nuestro está bien preparado y de hecho, por ejemplo, con lo mismo del test, como te decía antes, es el único de las islas no capitalinas que está preparado para hacerlo. Yo sé que el gerente del hospital, don José Luis Aparicio, está ahora mismo tratando de habilitar zonas del hospital que no se estaban utilizando, las está tratando de habilitar para utilizarlas como lugar para poder ir hospitalizando a los pacientes del coronavirus. Claro, todo está en función del escalonamiento que pueda tener la propagación de la enfermedad. Si hay pues un incremento de X diarios que se pueden ir hospitalizando y dándoles de alta y poniéndoles allí el respirador artificial hasta que se puede mejorar, bien, pero si en un día se producen 2000, ni este hospital ni 5 hospitales como este. ¿Me entiendes? O sea, si se producen 2000 en un día, es que no se puede. O sea, vamos a ver, tú tienes una flota de taxis en la isla, pero si de repente al aeropuerto te llegan 40 aviones en 6 horas, no hay taxi suficiente para transportar a la gente, pero bueno, es así, Antonio. Y es así. Ustedes como responsables, como profesionales... Poco a poco se pueden ir atendiendo a todo el mundo, se puede ir transportando a todos los clientes. Esta es una enfermedad es lógico. Esta es una enfermedad que por desgracia para ella el poco a poco no existe. Cuando se mete de lleno. Pues eso es lo que están intentando las autoridades sanitarias. Con esas medidas que se están tomando, no de evitarla, sino de que sea poco a poco para que no tenga las graves repercusiones que puede tener si es de golpe. ¿Es que ustedes esperan realmente de que llegue esto aquí, a la isla de Lanzarote? La gripe llegó y llega todos los años y no hay quien la pueda evitar. Tú ten en cuenta que una patología, este tipo de patología es una patología que se transmite solo por respirar. Bien, no podemos evitar respirar. Bien. Si otras patologías de virus que son muy similares, como el SIDA, que sí se pueden evitar, no se han logrado evitar y han matado a más de 30 millones de personas en el mundo y se ha podido evitar, se puede evitar, ¿cómo vamos a evitar esta? Que simplemente por respirar ya se nos puede contagiar. Lo que podemos es tomar medidas, no para evitarla, sino para tratar de que se vaya produciendo escalonadamente y puedan ser atendidas las personas que la vayan padeciendo. Muchos de los que la van a tener, a lo mejor no van ni a sufrir síntomas como la propia gripe. Anoche me decía mi hermana, que es médico, me decía que en su casa, cuando la gripe A, todos la tenían y ninguno manifestó síntomas, por ejemplo. Nadie manifestó los síntomas de la gripe A y cuando se hicieron las analíticas todos habían pasado la gripe A y no hubo síntomas. A lo mejor de las 160.000 personas que estamos en esta isla, pues a 30.000 les va a dar y no se van ni a enterar que les ha dado el coronavirus. Cuidado. Todo depende de la capacidad de respuesta de los organismos. ¿Y por qué motivo, Sosa, ataca mucho más a las personas mayores que a la gente joven? Bueno, pues muy sencillo. Las personas jóvenes tienen un sistema inmunológico que reacciona con más rapidez ante cualquier situación de invasión por un germen que una persona mayor. O sea, igual que una persona de 20 años sube una escalera mucho más rápido que nosotros, puede salir corriendo más rápido que nosotros, puede levantar un peso más rápido que nosotros, pues su sistema inmunológico reacciona, crea inmunoglobulina y aumenta el número, sus leucocitos aumentan a una velocidad mucho más rápida que el de una persona que tenga 85 años, que sea diabético, hipertenso y cardiópata. Lo mismo, o sea, la capacidad reactiva
de cualquier órgano del organismo. No es lo mismo para un chico de 30 años tomarse 3 whiskies que para ti o para mí. Seguramente tú y yo con 3 whiskies caemos medios mareados al suelo y un chico de 30 años simplemente se pone alegre, porque su metabolismo, su organismo reacciona metabolizando y funcionando con más rapidez que el nuestro. Lógicamente, ¿de qué depende que enfermemos de un virus o de una bacteria? Pues de lo que los médicos llamamos la carga viral. Es decir, no es lo mismo que te entren 2 o 3 bichitos, o 4 o 5 bichitos, no es lo mismo que si de repente te entran 3.000, no es lo mismo. Yo estoy hablando contigo y a lo mejor me transmites 20 o 300 bichos, bueno, y a lo mejor mi organismo puede reaccionar y eliminarlos. Pero si estoy en una aglomeración de personas, donde hay muchas personas contagiadas, y en vez de 40 o 50 virus me entran 3.000, mi organismo ya no puede reaccionar ante esa carga viral. Y entonces el virus se me asienta en el organismo y enfermo. Entonces depende de que el organismo pueda, según la carga viral, reaccionar con eficacia o no. ¿Y no crees tú que este tipo de mensajes, porque además es continuado, nunca se cortan un pelo a la hora de los informadores explicarle a la población que quien sufre todo riesgo de esta enfermedad son la gente mayor, la de la tercera edad? ¿Tú no crees que esta gente con estas edades tiene que estar en estos momentos desquiciada, angustiada de recibir este tipo de información? Sí. ¿Y no hay manera de cuidar un poco el mensaje? Bueno, ¿y quién le pone puertas al viento? El viento son los medios informativos, las redes sociales, las cadenas de radio y de televisión, Antonio. ¿Quién le pone límites? Porque además presumimos de que tenemos que ser transparentes y democráticos. Bueno, la transparencia y la democracia excesiva, pues también tiene a veces sus efectos colaterales, como puede ser la angustia que se le está creando a muchas personas mayores con este tema. ¿Y qué consejo le darías Anoche precisamente, que hablaba yo con mi hermana sobre este tema, yo le decía que se llevara a nuestro padre y a nuestra madre. Mi padre tiene 91 años, aunque físicamente todavía el hombre más o menos conduce el coche. Mi madre sí tiene sus patologías con 86. Y yo le decía que se llevara a nuestros padres para una vivienda que tiene anexa a su domicilio, para que bueno, estuvieran más cuidados, más atendidos. Pero claro, como me decía ella, mi cuñado es el jefe de servicio de otorrinolaringología. Ella es médico del Hospital Insular de La Palma. Mi sobrino está haciendo las prácticas de medicina en urgencias. Dice, es que cuando entremos a las 3, les vamos a traer una carga de virus que acabo con ellos. Mejor dejarlos solitos, quietos en su casa. Sí, yo creo que sí. Porque en cuanto llegue mi marido, llegue yo, llegue mi hijo, les vamos a meter una carga viral que a su edad no la van a... Mejor que estén tranquilitos, quietos en su casa. Entonces, por eso es por lo que se han tomado medidas como esta de que los niños estén en su casa hasta que pase un poco todo esto, para que no lleven a sus domicilios donde están sus abuelos o personas mayores estos virus, que ellos a lo mejor sí pueden hacerle frente y vencer esa carga viral, pero sus abuelos posiblemente no. Claro, hoy ocurría, y lo veía por los medios de información, de que ha ocurrido totalmente lo contrario de lo que los políticos o las autoridades sanitarias pensaban con tomar las medidas que tomaron de cierres de colegios y demás. ¿Qué ocurre? Además, alarma y dicen y puntualiza que los críos, los niños, no pueden, igual pueden afrontar esta enfermedad y tener los virus, pero sí lo puede transportar a las personas mayores. ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues que todos esos niños que se han quedado libres de los colegios, las plazas se han llenado de niños, pero que es con los niños y van sus abuelos. Claro. Con el cual el riesgo es mortal. Sí, pero no es lo mismo que estar hacinados en un aula donde están transmitiéndose el virus permanentemente. Mira, por ejemplo, ha habido polémica con el hotel que se cerró en Adeje, en Tenerife. Bien, ha habido polémica
porque se cerró ese hotel y tuvo una repercusión mediática tremenda. Afortunadamente no pasó nada, Antonio. Vale, hubo que cerrar un hotel, hubo incomodidades, unos gastos económicos, pero no pasó nada. Bien, si no se hubiera tomado ninguna medida y esos turistas hubieran estado circulando en guaguas por todo Tenerife, contagiándose unos a otros el virus, comiendo juntos en en los restaurantes del hotel, etcétera, etcétera, y en la sauna contagiándose el virus, y después paseando por toda la isla de Tenerife, posiblemente Tenerife estaba envuelto en una epidemia de coronavirus tremendo. Así que yo creo que la medida que se tomó, a pesar de la repercusión mediática que tuvo, fue tremendamente acertada, en mi punto de vista. Bueno, ¿y qué consejo, desde tu punto de vista, le darías tú a la gente para que de alguna manera frene pues esta psicosis, esta alarma desmedida que hay de dejar pues prácticamente vacíos nuestros supermercados sin necesidades, las farmacias prácticamente vacías? Es decir, que tomé unas medidas más lógicas, porque no es necesario tener tanto miedo a este tipo de enfermedad, o por lo menos actuar de forma más tranquilita. Bueno, en primer lugar, hacer ejercicio para que nuestro sistema respiratorio y nuestros músculos respiratorios estén en forma, y nuestra ventilación sea la apropiada y la adecuada, estar en condiciones físicas, la higiene que se recomienda por todos los medios informativos, y evitar las aglomeraciones, no estar donde hay muchas personas en ambientes cerrados simplemente. Con eso yo creo que podemos evitar la rapidez del contagio. ¿Y quiénes se están beneficiando económicamente de la existencia de este coronavirus? Pues todavía, que yo sepa, nadie, todavía. Vamos a ver. Posiblemente. Hay farmacias totalmente vacías de todo tipo de medicamentos relacionados con esta enfermedad. Hay farmacias que una mascarilla costaba 50 céntimos y han pasado a cobrar 4 y 5 euros por esas mascarillas, así como por los demás líquidos. Bueno, también van a pasar después a lo mejor mucho tiempo sin vender una mascarilla, cuando vean que no les hace falta utilizarlas, no lo sé. Habrán vendido todas las aspirinas y todo el paracetamol, pero después verán que va a pasar mucho tiempo que no van a vender una caja de paracetamol, porque todo el mundo va a tener un depósito en su domicilio. Ay, no lo sé. Que algún laboratorio farmacéutico a la larga, en el futuro, a largo plazo, pueda empezar a beneficiarse, posiblemente, sí, claro. Pero todavía, en este momento, no creo que haya ningún gran beneficiado. ¿Y cuánto tiempo? Salvo, eso sí, los dueños de las fábricas de mascarillas. Vi un reportaje precisamente de las fábricas pero después van a tener que despedir a hacer un ERE para los empleados. Decía que no daban avío. Sí. No daban avío a fabricar. Sí, pero a lo mejor dentro de 4 meses no venden una. Y van a tener que cerrar la fábrica, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar, más o menos, para conseguir esa vacuna? Eso ya se me escapa de los conocimientos míos, me imagino que posiblemente 5 o 6 meses, porque están trabajando a marchas forzadas todos los grandes laboratorios ahora mismo. ¿Se puede hacer caso de los comentarios, por ejemplo, que procede de Cuba o de Israel, donde dice que ellos prácticamente ya tienen una vacuna en las manos? No, entonces ya la estarían vendiendo. Seguramente la estarían vendiendo, porque el primero que la venda va a ser unos ingresos millonarios. Está visto de que se ha creado pues esa alarma, esa psicosis bestial en nuestra población, y es necesario de que de alguna manera no solo las autoridades sanitarias, sino las propias autoridades de nuestros organismos oficiales pues comience un poco a través de los medios de información a intentar resolver el problema, de indicar a los medios de información, para trabajar conjuntamente todos, de que no se esté originando esta desmedida alarma, para que la población vuelva a relajarse, a tranquilizarse y a tomarse esta enfermedad de otra manera, que trae a todo el mundo prácticamente loco. Pero había otra pregunta que te iba a hacer. Mira, sobre esto que me has dicho, y perdón que te interrumpa, Antonio, vamos a ver, como tú bien dijiste al principio de la entrevista, yo fui director de área en el 2005, época de la gripe aviar, época de la gripe porcina.
Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en aquel tiempo no había la capacidad de difusión ni de selfie que hay hoy día en las redes sociales, que cualquiera puede coger y colgar cualquier cosa donde le da la gana. En aquel tiempo no lo había. Pero que conste que los sanitarios, las personas que estábamos con responsabilidad sanitaria, sí que estábamos con un auténtico pánico, un auténtico pánico. Bien, en aquel momento yo te puedo decir que junto con el gerente del hospital tuve entrevistas hasta con el jefe del ejército para ver de cuántas casetas de campaña tenía disponibles, para ver si hacía falta incluso montar hospitales de campaña. Se observaron y se estudiaron las posibilidades de ver qué hoteles se podían transformar rápidamente en hospitales. En fin, o sea, se estuvo previendo una catástrofe brutal por parte de los responsables sanitarios. Lo que sucede es que al pueblo no llegó porque no había la capacidad de difusión de las redes sociales que tienen hoy día. Te estoy hablando de hace 12 años. Bueno, hoy día las personas que vivimos aquello, la gripe aviar, y que compramos aquellos trajes, después cuando la gripe hay, yo me acuerdo que en el centro de salud todos los días dedicábamos una hora a entrenarnos, a ponernos los complicadísimos trajes esos con las escafandras. Bueno, los que hemos vivido eso y hoy día miramos para atrás, a veces pensamos, hombre, mira, fíjate cómo nos asustamos y después no pasó nada. O no pasó tanto como pudo haber pasado. Yo espero que si no fuera por este problema del alarmismo que se ha creado, a lo mejor el coronavirus o COVID-19, pues dentro de unos años hubiera pasado simplemente con el temor y el miedo que pasamos aquella vez a algunos sanitarios. Lo que pasa es que esta vez se le ha hecho extensible a la población y ya está cursando con otras repercusiones de tipo social, de tipo económico, etcétera, etcétera. Y que si no fuera por eso, pues a lo mejor dentro de 4 o 5 años diríamos, oye, vaya susto nos llevamos los médicos también con el COVID-19. El problema es que por culpa de los temas de las redes sociales, prensa y televisión, esto se está extendiendo tanto que a lo mejor va a haber otras repercusiones peores quizás que las sanitarias. No, sí, por lo menos la económica. La económica. Está destruyendo prácticamente muchas multinacionales y la bolsa está cayendo en picado, ¿no? Y eso puede repercutir económicamente en toda la sociedad mundial, ¿no? ¿Cómo es posible que en Europa, cuando ocurre cualquier incendio, por poner un ejemplo, estamos todos los bomberos de cualquier parte intentando acudir de forma solidaria para echar una mano? ¿Cómo es posible que esté ocurriendo en Italia este percance tan grave y tan serio y los países europeos le estén cerrando las puertas a los italianos, estén cerrando las fronteras a los italianos y no sean capaces de decirle, aquí estamos, te vamos a echar una mano? Sin embargo, China, sí, que está ya en el otro punto ya les está enviando médicos y enfermeros. Están enviando médicos, enfermeras y medicamentos. Sí. ¿Cómo es posible esto? Bueno, vamos a ver, porque ellos pueden aportar algo que los demás no podemos todavía aportar, y es la experiencia. La experiencia de esos profesionales, el excedente de material que ellos están teniendo ahora porque se han puesto a trabajar como locos para fabricar mascarillas, etcétera, y que pueden donárselo a Italia. Y porque ellos tienen una capacidad una cantidad de sanitarios brutales que no tenemos. Como te decía antes, pues si en época normal, sin ningún tipo de pandemia, estamos con unas listas de espera agobiantes, ¿cómo vamos a poder prestar médicos y enfermeras a Italia? ¿Cómo vamos a prestar enfermeros y personal especializado a Italia cuando nosotros, hasta para nosotros, sin haber pandemia, estamos escasísimos? Ten en cuenta que en Madrid faltan ahora mismo, con respecto a hace unos 10 años, faltan 3.500 profesionales sanitarios y la población ha crecido una brutalidad. ¿De dónde saca ahora mismo España más personal médico para poder dejar a Italia o dejar a Francia? No tenemos, es que no tenemos personal sanitario, no lo tenemos, Antonio. Pues bueno, la verdad es que ha sido un ejemplo China con Europa, donde ha demostrado de que están ahí. Por eso te decía que posiblemente después de esta pandemia haya que estructurar algunos conceptos sociales y posiblemente se vean realidades para nuestra civilización, de comportamiento, de civismo, etcétera, que puedan ser diferentes a las que tenemos ahora. Y no se ha pensado, porque la verdad, cosa que no he escuchado todavía, hasta el día de hoy,
en ningún medio de información de este país a nivel internacional no se ha pensado en los ciudadanos que viven en las calles. Nadie habla de esos ciudadanos, nadie se preocupa de esos ciudadanos. ¿Qué pasa? Que esa gente que vive en la calle, aquí en la isla nuestra, hay montones durmiendo en cualquier esquina en la calle, no tienen ese riesgo de enfermedad y también de transmitir. Sí, pero fíjate que a lo mejor curiosamente están más inmunizados, a lo mejor curiosamente por el tipo de vida que han llevado y por su contacto tengan más capacidad inmune, a lo mejor, que muchos ciudadanos que han tenido hasta ahora una higiene tremenda y no han entrado en contacto con muchos antígenos. Mira, por supuesto que esa es una población que hay que tratar de ayudar porque va a ser una población muy vulnerable, porque además su higiene, su alimentación, su salud está deteriorada. Pero yo me acuerdo cuando yo era joven que le oía decir siempre a las viejas, deja que el niño juegue con la tierra para que se inmunice. ¿Te acuerdas, Antonio? Decían siempre las viejas eso. Deja que los niños jueguen con tierra, que se ensucien, para que se inmunicen, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente hay personas que a lo mejor tienen su organismo, por haber estado en contacto, por su falta de higiene, con más alergenos que los que hemos llevado una vida excesivamente higiénica. Pero lo que también es cierto es que esas personas, su estado de salud es más débil que el de otras personas que hemos tenido cuidados y alimentación, y hay que ver de qué forma se les protege. Bueno, vamos a ver qué es lo que se hace, vamos a ver. Desde tu área de sanidad, ya te pregunto como consejero del Cabildo, ¿se está tomando algún tipo de medida? Bueno, previsto ahora? Yo te puedo decir que acabo de mantener hace un rato una charla con la directora del área de salud. ¿Por qué? Pues porque la directora del área de salud, en casos de epidemia y de crisis sanitaria, es la máxima autoridad insular. O sea, la dirección del área de salud es quien tiene la máxima potestad sobre cuerpos, fuerzas de seguridad, sobre medios de salvamento, sobre todo. La directora del área de salud en este caso, doña Noelia. Ella, bueno, pues está en contacto permanente con la Consejería de Sanidad y con la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Yo le decía hace un rato que va a contar con mi apoyo público desde el Cabildo en todas las medidas que tome, porque desde luego sé que van a ser las que tienen que tomarse. Y te diré que mañana vamos a tener una reunión en el Hospital Insular, en el Hospital General. Vamos a tener una reunión a las 10 de la mañana, la presidenta del Cabildo, los alcaldes, los diferentes alcaldes de los municipios de la isla y los concejales de sanidad de todos los municipios, con la directora del área, con el gerente del hospital, voy a estar yo, etcétera, donde vamos a hablar ante la vista de lo que sucede aquí mañana, de las nuevas medidas que hay que tomar. Bueno, ya para terminar, dejarte los micrófonos como siempre, para que te puedan dirigir a la población y en esta ocasión, porque hablamos de una cosa muy seria que es el coronavirus, le vuelva a repetir a la población exactamente las medidas, las precauciones que tiene que tener ante esta enfermedad. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer durante su vida diaria? ¿Y cuáles son los síntomas? Y una vez que ellos lo padezcan o lo sientan, ¿dónde deben acudir? Bueno, en primer lugar, tratar de mantener la máxima higiene personal, sobre todo las manos, y no tocarse con las manos ninguna mucosa, ni los ojos, ni la boca, etcétera. Lavarse las manos con mucha frecuencia, sobre todo después de ir al baño, después de comer. Evitar el saludo del estrechamiento de manos, evitar los abrazos, por supuesto evitar los besos, mantenerse siempre a una distancia prudente de 1 metro aproximadamente de cualquier persona con la que hable, para que dé tiempo a que las gotitas de Plüger, que son las que portan los virus, caigan al suelo y no sean inhaladas por la otra persona o por ti mismo, y tratar, bueno, ante los primeros síntomas que se puedan tener de la enfermedad, que son la tos, la fiebre y malestar general, llamar al 112, donde alguien le dirá cuál es el comportamiento que tiene que seguir, qué es lo que tiene que hacer y esperar. No dejarse llevar por las alarmas ni por las redes sociales, porque eso lo que va es a llevar a un perjuicio de todos los ciudadanos. Pues la verdad que agradecerte de verdad, esta entrevista. Ahí queda.
dos consejos para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, para aquellos que de alguna manera... Y evitar, Antonio, por supuesto, las aglomeraciones públicas y hacer deporte. ¿Tú crees? Sí. ¿Y cómo evitar aglomeraciones ¿cómo públicas. se hace deporte sin aglomeraciones públicas? Ponte tú que yo sea un jugador... Bueno, si tú y yo vamos a correr esta tarde por la avenida, no vamos a ir pegados. Tú vas a ir a 1,5 metros o a 2 metros de mí, Antonio, por Dios. El que juega baloncesto, el que juega fútbol. Bueno, si tú y yo vamos a correr o a hacer deporte, no vamos a hacer deporte abrazados. Es que tú corriendo a 4 metros y yo a 5 y el otro que viene detrás a 6. Y tenemos un viento aquí que va corriendo en medio de nosotros y se lleva los virus. Y ahora viene la parte irónica, simpática. Y una cosa, y yo le pido a algunos políticos que no hagan declaraciones públicas como alguien que ha querido ver si se gana el premio Nobel de biología molecular, y ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Porque eso sí, que alarma a la población mayor también, por supuesto. Sí, recuerdo que un político o política, como lo quieran llamar, responsable además de un organismo oficial y de un área muy importante dentro del ayuntamiento capitalino, hizo unos comentarios de forma indebida. Hay que tener mucho cuidado, que alarmó la población. Yo creo que, como bien dices tú, el político que está frente a un organismo público tiene que tener mucho cuidado, tiene que medir las palabras que dice, y más cuando se hacen comentarios como los que se realizó. ¿Por qué? Porque se perjudicó de forma muy seria a un sector de la población, claro. ¿no? Que es el sector más y se le crea angustia, y esa angustia lleva a comportamientos inadecuados, perjudiciales para su salud. La verdad que tienes razón, y como te decía, la nota simpática y alegre. ¿Y ahora qué hacen las parejas si no se pueden tocar, si no se pueden besar, si tienen que estar a 1 metro de distancia? Bueno, pues aguantarse, Antonio, ¿eh? A lo mejor echarse de menos. A lo mejor con la distancia aumenta el cariño a veces, ¿no? Y se valora más la ausencia, ¿no? Pues la verdad que tiene toda la razón del mundo. Hay que dar las palabras de un profesional de la medicina, un hombre con muchísima experiencia, 37 años frente a un hospital y llevando su profesión de médico, pero además llevando la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, llevando ahora mismo la Consejería de Sanidad del Cabildo de Lanzarote. Sobrada experiencia tiene. Simplemente decirle a nuestros televidentes pues que sigan los consejos de aquellos profesionales que realmente saben lo que está aconsejando y diciendo a la población, porque lo único que busca es que ustedes pues de alguna manera evite esas aglomeraciones, esa facilidad para poder contagiarse de esta enfermedad que nos acaba de entrar ahora mismo, pero que no se sabe cuándo va a terminar. Sigan ustedes los consejos de los profesionales de la medicina.